Masejet Kiddushin, Daf Samejet Amudalev 68a, pero comenzamos las últimas 19 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara Kol She'en la Alav Kiddushin. Nosotros en la clase anterior mencionamos en la Mishnah 4 reglas. La Gemara a continuación se va a enfocar en la tercera. ¿Cuál era la tercera regla? Brevemente la mencionamos. La siguiente. Cuando un hombre se le acerca a una mujer y le hace Kiddushin, y esos Kiddushin son un tipo de Kiddushin prohibido y que no recaen, y ella, en teoría, si hubiese recibido Kiddushin de un hombre diferente, sí hubiesen recaído los Kiddushin, solo que ella decide de no recibir de ese hombre diferente, sino en vez de recibir de este hombre, que como dijimos, con este hombre el Kiddushin es prohibido y no recae. En este caso nos dice la Mishnah, la regla es que si tienen un hijo, el hijo va a ser mamzer. Esta es la tercera regla de la Mishnah. Y la Mishnah trae, un ejemplo para esta tercera regla. ¿Cuál es el ejemplo? Cuando un hombre le hace Kiddushin a una mujer que está prohibida para él, a una hervá, a una de las 15 arayot que hay, a una de las 15 mujeres prohibidas para él. Estas 15 mujeres prohibidas, importante aclarar, son mujeres que son familiarmente cercanas con él, ¿sí? Entre ellas está la mamá de él, ¿sí? La hermana, la hija, la tía, la cuñada, etc. En esos casos, ¿sí? Si el hombre le hace Kiddushin a una de estas mujeres, ¿sí? Ya que es un Kiddushin prohibido y un Kiddushin que no recae, y en teoría si ella hubiese recibido Kiddushin de un hombre diferente, sí hubiese recaído el Kiddushin, solo que ella en vez decide no recibir de ese otro hombre diferente, sino de este hombre, ¿sí? Que como dijimos que es un Kiddushin prohibido y que no recae, por lo tanto, si tienen un hijo, el hijo va a ser mamzer. Esta es la tercera regla de la Mishnah y el ejemplo que la Mishnah nos trajo para esta regla. Claramente vemos de la Mishnah que en el caso que un hombre hace Kiddushin con una mujer prohibida para él, con una hervá, con una de las 15 arayot, con una de las familiares de él, ¿sí? Aparte de ser un Kiddushin prohibido, también es un Kiddushin que no recae. Y la Gemara a continuación pregunta, Minah Hanemile, ¿cuál es la fuente en la Torá que de ella aprendemos y de ahí vemos que un hombre que se le acerca a una mujer que es hervá para él, el Kiddushin, aparte de ser prohibido, no recae? ¿Cómo sabemos? ¿Dónde aprendemos que no recae ese Kiddushin? Dice la Gemara lo siguiente: de Amar Rabbi Jia Barabá Amar Rabbi Yohanan. Uma tuba mishum de Rabbi Yanai, Barabaja bre de Raba, ma tuba mishum Rabbi Yosef Gerili. Amar Kra, veyatzea mi beto vealja vayeta leishacher. La ajerim velo lekrovim. Nos dice Rabbi Jia Barabá en nombre de Rabbi Yohanan. Hay unos que dicen que es el nombre de Rabbi Yanai, y Rabaja bre de Raba nos dice que es el nombre de Rabbi Yosef Gerili. ¿Sabes cuál es la fuente para esto? El versículo en Devarim 24, 2. Capítulo 24, versículo 2. Dice el versículo: Veyatzea mi beto vejaleja vejayeta leishacher. Ese versículo está hablando sobre una pareja que está casada y recibe ella un get, un acta de divorcio. Dice el versículo: saldrá ella de la casa y podrá ir y hayetá. ¿Qué es hayetá? Havaya, hacer Kiddushin con con otro hombre. ¿Qué significa otro hombre? Podrá hacer Kiddushin con un hombre lejano, no un hombre cercano familiarmente. De aquí aprendemos que el Kiddushin, el Vehayetá, el Havaya, el Kiddushin, recae nada más con Ajer, con otro, con lejano, pero con familiares cercanos, con Arayot, no recaen los Kiddushin. De aquí aprendemos que si un hombre hace Kiddushin con una de las Hervá, con una de las Arayot, no recae el Kiddushin. Sin embargo, Rabbi Abba viene y pregunta en contra de esta fuente. Matifra Rabbi Abba veima leajer velo leben. Dice la Gemara, Rabbi Abba viene y pregunta lo siguiente: yo entiendo que de aquí vemos veayetá leishajer, que la mujer recae el Kiddushin solo con otros y no con cercano. Pero puede ser que es cuando es no con cercano, te viene a excluir cercano, puede ser que es el más cercano que hay. Lo más cercano, por ejemplo, cuando un hombre quiere hacer Kiddushin, ¿con quién? Con su mamá, ¿sí? Cuando un hombre quiere venir a hacer Kiddushin, con su mamá. Ahí su mamá es lo más cercano que hay en relación a los demás, ¿sí? Ahí es que puede ser que no recaiga el Kiddushin. Ahí puede ser que, puede ser que en este caso es que el versículo nos dice Vayetá leishacher y nos enseña que únicamente para otro y no para cercano, o sea, para el más cercano, pero para el resto de los cercanos puede ser que ahí sí recae el Kiddushin. Se vuelve la pregunta: ¿cómo sabemos que en el resto, en las 15 arayot, no recae el Kiddushin? Puede ser que esta fuente que nos dice que no recae el Kiddushin en cercano, puede ser que es nada más cuando es muy cercano. Así pregunta Rabbi Abba. Responde la Gemara: Ben behedia ketiv be, lo ikach ish et eshet aviv, acher la malish, amin el acherim lo lekrovim. Dice la Gemara, no. Hay un segundo versículo que está en Devarim 23, capítulo 23, versículo 1, que ahí nos menciona explícitamente que no recae el Kiddushin, ¿sí?,
entre un hijo y la mamá. Dice el versículo, Lo ikaj ishet eshet aviv. Lo ikaj, no habrá kitushin con un hombre cuando hace kitushin con la esposa de su padre, que incluye a la mamá. ¿Sí? Entonces ya está escrito explícitamente. Entonces no puede ser que el primer versículo que mencionamos te viene a decir que no recae el kitushin en el caso del hombre con su mamá, porque eso ya está escrito explícitamente en el segundo versículo que mencionamos. Entonces, ¿qué te viene a decir el primero? Seguro te viene a decir que no nada más el caso del hijo con la madre no recae el kitushin, sino también el resto de los casos de las arayot, que hay una relación cercana familiar, tampoco recae el kitushin. Entonces, esa es la fuente. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando. Veidi le ven, aléjate gilá ve adiabá, dice la Gemara. Un segundo, puede ser que ambos versículos, el primero y el segundo, están hablando en el mismo caso. ¿En qué caso? En el caso del hijo con la mamá. ¿Para qué necesitas dos versículos que te digan que no recae? Dice, no, uno es para decirte el versículo loikaji sheteshetaviv, que es el segundo que mencionamos, es para decirte que si un hijo hace kiddushin con la mamá, que un hijo no debe hacer kiddushin con la mamá. Eso es lo que te viene a decir el versículo. Loikaj, no debes hacer kiddushin, pero si hiciste, puede ser que recae. O sea, es un kiddushin prohibido, pero si lo hiciste, puede ser que recae. Por eso necesitas también el primer versículo que mencionamos para enseñarte que también si lo hiciste, bediabad, no va a recaer. ¿Sí? Entonces pregunta la Gemara, entonces vuelve la pregunta. No tenemos una fuente que todas las arayot que en todas las arayot no recae el kiddushin, porque puede ser que ambos versículos se están enfocando únicamente en ¿qué? En la herba más cercana, cuando es mamá con hijo, que ahí ambos versículos están hablando, nos están insinuando en este caso. ¿Y para qué necesitas dos versículos para esto? Uno para enseñarte que el lejatejilá no debes hacer kiddushin, y el segundo para enseñarte, bueno dicho, el primero que mencionamos, el segundo que mencionamos para enseñarte que no debes hacer kiddushin lejatejilá en primera instancia, y el primero que mencionamos para enseñarte que también si lo hiciste no recae. Pero ¿cuál es la fuente? ¿Dónde vemos otro versículo que nos enseña que el resto de las arayot no va a recaer el kiddushin? Dice la Gemara, no. Lejatejilá me ajotisha nafka. Uma ajotisha bekaret lo tekadesh hayamitot bedin lo kol shiken. Responde la Gemara, no. Esos dos no puede decir que están ocupados para el caso de Eshet Aviv, para el caso de un hijo con la mamá. ¿Por qué? Y uno para lejatejilá y otro para bediabad. No. ¿Por qué? Porque lejatejilá de Eshet Aviv no necesitas un versículo, lo aprendemos de ajotisha, de otro tercer lugar. ¿Qué es ajotisha? Explico ese término. Un hombre no puede tener relaciones con la hermana de su esposa, con su cuñada. Está escrito en el versículo, Veisha el ajotá lotikaj. Un hombre no puede tener relaciones no puede hacer kiddushin, no puede tener relaciones con la hermana de su esposa. ¿Sí? Por lo menos lejatejilá. ¿Sí? Y si en ajotisha no se puede lejatejilá, kol shiken que no se puede un hijo con su madre. ¿Por qué? Porque ajotisha, si tienes relaciones, es un kiddushin prohibido. Y si tienes relaciones, la consecuencia que puede haber máxima, ¿cuál es? Karet. Y por otro lado, un hijo que tiene relaciones con su madre, con la esposa de su padre, que incluye a su madre, ¿sí? Si lo hizo a propósito y hay testigos, no hay karet. Hay inclusive, ¿qué? Pena de muerte, física, sequilá. Entonces es mucho más contundente. Entonces podemos hacer un kol shiken. Si ajotisha no puede hacer kiddushin con ajotisha un hombre, kol shiken, que no va a poder hacer kiddushin lejatejilá por lo menos ¿con quién? Con Eshtaviv, con su mamá, con la esposa de su padre. Entonces necesitas un versículo para la lejatejilá en el caso de su madre. Entonces el versículo que hay, el segundo que mencionamos antes, que te dice loikaj ishet eshtaviv, no es para decirte lejatejilá, un hijo no puede estar con su mamá, porque eso lo aprendemos de ajotisha. Entonces ¿para qué es ese segundo versículo? Para decirte que inclusive bediabad, si lo hiciste, no nada más que no debes, sino si lo hiciste tampoco recae. Entonces ya eso lo aprendemos, el lejatejilá y el bediabad, no necesitas esos dos versículos, primero y el segundo para Eshtaviv, suficiente que nada más el segundo versículo que mencionamos, y ese te viene a enseñar que inclusive bediabad no recae, porque aprendemos el lejatejilá de kol shiken, de ajotisha. Se queda disponible ahorita ¿cuál? El primero que mencionamos, vuelve a estar disponible, veayetale y shaher, ¿sí? ¿Para qué está disponible? Para enseñarte que no recae el kiddushin, ¿de quién? De cualquier herba. Muy bien, así responde la Gemara. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando, veima idi bajotisha, halejatejilá, hadiabad. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente, escuchen bien. Volvamos a Jotisha. En Ajotisha hay un versículo explícito que nos dice que ¿qué? Lo ikaj veisha el ajotá lo tikaj. Que de ahí aprendemos que por lo menos lejatejilá no debes hacerlo. Y de Ajotisha hacemos kol shiken, que también en Eshet Aviv, que es la esposa del padre, o sea que incluye a la madre, un hijo con la madre, lejatejilá no debes hacerlo. Y en Eshet Aviv, inclusive bediabad, también aprendemos que no se recae, porque hay un versículo adicional, que es el segundo que mencionamos, que dice lo ikaj ishet Eshet Aviv. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente, un segundo. En Ajotisha nada más tienes que
Un versículo. Puede ser que ese versículo es nada más lejatejilá. Pero Bediabad, ¿quién te dijo que no recae? ¿Quién te dijo que no recae? Puede ser que Bediabad sí recae, si lo hiciste. Dice la demanda, entonces puede ser que el versículo primero que mencionamos, Vealejá, Veayetale y Shaher, nos viene a insinuar que Bediabad no recae. ¿Qué caso? Ajot Isha nada más. Pero el resto de las Arayot, otra vez, ya no volvemos a tener fuente. O sea, que la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Ajot Isha tenemos un versículo que dice Loikaj, perdón, Veisha lejotá lotikaj. Puede ser que ese es lejatejilá, que no puede ser Kiddushin con Ajot Isha. Está prohibido. Pero si lo hiciste, puede ser que Bediabad sí recae. ¿Quién te viene a enseñar que inclusive Bediabad no recae? El versículo primero que mencionamos es Veitale y Shaher. Entonces dice la hermana, entonces Veitale y Shaher está ocupado para Ajot Isha nada más. Pero ¿cómo aprendes ahorita para qué? Para todas las Arayot. Vuelve otra vez la pregunta. Dice la Gemara, responde la Gemara. O sea, y según esta pregunta, tendríamos lo siguiente. Ajot Isha, un versículo que te dice que el Lejatejilá no se puede. Veayetale y Shaher, que en Ajot Isha Bediabad no se puede. Después en Eshet Aviv, que es la esposa del padre, que incluye a la madre, Lejatejilá no se puede porque hacemos con Shiken de Ajot Isha, y Bediabad no se puede porque tenemos un versículo especial en Eshet Aviv, que es Loikaj Eshet Aviv. Pero no tenemos un versículo adicional disponible, ¿para qué? Para enseñarte que en todas las Arayot no recae el Kiddushin. Dice la Gemara en Ajinami, Ashkehan Ajot Isha, Shar Arayot Minalan, y al final me Ajot Isha. מה אחות אישה מיוחדת שהיא ערווה וחייבים על זה דונה כרת ושהיגתה חטאת ולא תפסי בה קידושין אף כל שהיא ערווה וחייבים על זה דונה כרת ושהיגתה חטאת לא תפסי בה קידושין. Responde la Gemara, tienes toda la razón. No tenemos un versículo explícito, adicional, para poder aprender que todas las arayot no recaen. Pero una vez tenemos en Ajot Isha un versículo especial en la Ajot Isha que te dice que el Lejatejilá no se puede. Y otro que es Vealejá Veaitale y Shaher que te dice que inclusive Bediabad no recae. Podemos aprender y comparar de Ajot Isha para el resto de las Arayot, que Ajot Isha es un tipo de herba, para el resto de las Arayot, que también ni Lejatejilá ni Bediabad, ni Lejatejilá se puede y Bediabad tampoco recae. ¿Por qué lo podemos comparar? De la siguiente manera, fíjense bien, Ajot Isha es una herba. ¿Sí? Ajot Isha es una de las Arayot. Un hombre no puede tener relaciones con la hermana de su esposa, Ajot Isha, que está prohibida para él. Adicionalmente, si tuvo relaciones con ella a propósito, ¿qué tiene? Karet, consecuencia de Karet. Y si fue sin querer, tiene que traer Korban Hatat. Y decimos de que no recaen los Kiddushin, como dijimos, que la Lejatejilá no se debe y Bediabad, si lo hiciste, tampoco recae. Entonces, igualmente, en el resto de las Arayot, que también cumplen estas tres condiciones. Que es herba, que están prohibidas para el hombre, ¿sí? Que si lo hicieron a propósito hay karet, o inclusive hay unos casos que es peor, que si hay testigos inclusive hay peor, pero por lo menos tiene karet. Y si fue sin querer, tiene que traer korban hatat, que va a aplicar la misma regla que ¿qué? Que no recae el kiddushin, que el lejatejilá no se debe, y si lo hiciste no recae. Esa es la fuente. Así dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara aparentemente también tumba esto. La Gemara pregunta lo siguiente, escuchen bien. Bishlama kulhu atian, ela eshetish veeshetach ika lemifrach. Ma leachot isha sheken, ma leachot isha sheken en la eter bimkom mitzvah. Tomar veeshetach sheesh la eter bimkom mitzvah. Eshetish nam ika lemifrach. Ma leanach sheken en la eter behaye osran. Tomar veeshetish sheesh la eter behaye osran. Dice la Gemara, de acuerdo. Todas las puedes estudiar de Ajot Isha, como nos acabamos de comparar, que cuando cumplen esas tres condiciones, que son mujeres prohibidas, que si se hizo a propósito hay consecuencia de karet, y si fue sin querer es consecuencia de korban hatat, mientras que sea así, no recae el kiddushin, perfecto. Pero hay dos de esas 15 arayot que no vas a poder aprender de Ajot Isha. ¿Cuáles son esas dos? Eshetish, ¿qué significa Eshetish? Una mujer casada. Que una mujer casada no es una mujer que tiene familiar cercana con uno, pero es una mujer casada, es una herba para mí. Si hay una mujer casada con un hombre, yo no puedo tener relaciones con ella. Y Eshetach. Estos dos casos no vas a poder aprender lo de Ajot Isha. ¿Qué es Eshetach? El caso de Eshetach es la esposa de mi hermano. ¿Sí? Si se muere el hermano de alguien, ¿sí? El hermano de este fallecido no puede tener relaciones con esa mujer. ¿Sí? A menos de que no tuvieron hijos y hay una mitzvah de ibum, ¿sí? Pero si no, es hervá, es prohibida. Estos dos casos, Eshetish y Eshetach, no puedes aprenderlos de Ajot Isha. ¿Por qué? Porque hay algo en Ajot Isha más contundente que no hay en Eshetish y en Eshetach. Y por lo tanto puede ser que toda la regla de esta Ajot Isha,
que no recae el Kiddushin es porque es más contundente. Pero el Shetish y el Shetach, que es más light, no, sí va a recaer el Kiddushin. ¿Y por qué es más light? Explico. El Shetach, en relación a Hot Isha, es más light. ¿Por qué? Porque es una herva, pero hay casos que se permite Shetach. ¿Cuándo? ¿Qué es el Shetach? Un hombre no puede tener relaciones con la esposa del hermano, pero hay casos que está permitido. Si se muere, eso es inclusive que se murió el hombre, el hermano no puede tener relaciones con el hermano con la esposa del hermano. Pero hay un caso que sí, cuando se muere y no tuvo hijos, que ahí hay mitzvah. Entonces, ya que hay unos casos que está permitida servá, puede ser que es más light. Puede ser que en ese caso sí va a recaer el Kiddushin si lo hiciste bediabá. Entonces no puedes aprender para allá. Y el Shetish también hay algo más light. Que en Ajot Isha no existe permitir esa hervá. ¿Sí? Mientras que la gente está viva, mientras que todos están vivos, Ajot Isha siempre va a estar prohibida. La Ajot Isha, la hermana de la esposa, mientras que todos estén vivos, siempre va a estar prohibida. No hay cómo permitirla. Y el Shetish, una mujer casada, está prohibida para uno. Es hervá. Pero hay cómo permitirla. ¿Cómo? A través de get. Recibe un get, queda soltera, ya me puedo casar con ella. Se puede ser que el hecho que se puede permitir esa hervá es más light. Básicamente dice la Gemara, de Ajot Isha, como dijimos, puedes comparar para todas las arayot. Pero hay dos que no puedes comparar porque hay algo más light. El caso de Shetach y el caso de Shetish. ¿Cuál sería la fuente para esto? ¿Cuál es la fuente que no en todas las arayot, incluyendo Shetach y Shetish, no va a recaer el Kiddushin en caso que lo hagas? No nada más que está prohibido, déjate gilar, sino inclusive si lo hiciste, bediabá tampoco recae. ¿Cuál es la fuente? De Ajot Isha, repito, puedes aprender para todas las arayot menos el Shetach y el Shetish, como acabamos de explicar. ¿Cómo vamos a saber también para las arayot de Shetach, para el hervá de Shetach y el hervá de Shetish? Dice la Gemara, el amar Rabbi Yonah, veiteima Rabuná bre Rabbi Yoshua, amar kra kol asher yaseh mikol hatoivot haele venichretu, hukshu kol harayot kulam la Ajot Isha. Ma Ajot Isha lo tafsiba Kiddushin, af kol harayot kulam lo tafsiba Kiddushin. Responde la Gemara, puedes aprenderlo de Ajot Isha. Pero me dijiste que no se puede. Sí, antes queríamos aprenderlo de Mamatzinu, compararlo. Y compararlo, no puedes compararlo porque Shetach y Shetish son un poco más light, como dijimos. Pero ¿sabes cómo puedes aprenderlo de Ajot Isha? Porque tenemos un Ekesh de la Torah. El versículo te insinúa que sí debes aprenderlo a pesar que hay algo más light en ellos. ¿Por qué? Porque hay un versículo que te incluye a todas las arayot. Kol asher yaseh mikol hatoevot haele venichretu, te incluye a todas las arayot. En mikol está incluida todas las arayot. Y una de esas arayot, ¿qué es? Ajot Isha. O sea que dentro de Kol te incluye todas las arayot, está Ajot Isha con el resto. Para decir, ¿por qué te la incluye toda una palabra? Para decirte, hay un Ekesh. Compara todas con Ajot Isha. Pero el Shetish y el Shetach es más light. No, aquí ya no es una comparación así que quiero comparar. Aquí ya la Torah me está diciendo que hay un Ekesh y por lo tanto puedo aprenderte con Ajot Isha que de la misma manera que Ajot Isha no recae el Kiddushin, no nada más está prohibido hacer Kiddushin, sino también si lo hiciste no recae, igualmente el resto de las arayot, incluyendo el Shetach e incluyendo también el Shetish, no puede ser Kiddushin, y si lo hiciste bediabad, no recae el Kiddushin. Así responde la Gemara. Bien, la Gemara pregunta sobre esto. Yahi, afiru nidanami. Alama marabaya kolmodim bebala nida la sotashena vlad mamzer. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Tú me acabas de decir que lo comparamos con Ajot Isha porque el versículo te dice Mikol hatoevot, te incluye todas las arayot juntas para decirte compara una con otra. Entonces compara también todas con Ajot Isha. Dice un segundo. Tengo un problema. Nida es una de las arayot. Una mujer que está nida, ¿sí? Una mujer que está nida, que está menstruando, si no está pura, tiene prohibido tener relaciones con uno, y ella se convierte en una hervá, es una de las hervá. Deberíamos entonces comparar, si Mikol hatoevot te incluye a todas las arayot, pues una de las arayot que es nida. Entonces deberíamos de comparar, de la misma manera que comparamos todas las arayot con Ajot Isha, una de esas arayot que es nida. Entonces deberíamos de comparar nida con Ajot Isha, decir que si un hombre viene y se le acerca a una mujer que está nida y le hace Kiddushin, debería ser que no recae el Kiddushin, ¿sí? Pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque Abaye dice que todos están de acuerdo que si un hombre tiene relaciones con una mujer nida, el hijo que nace de esa relación no es mamzer. No es mamzer. Si no es mamzer, significa que el Kiddushin entre ellos sí recae. Esa es la regla. Cuando el Kiddushin no recae, el hijo es mamzer, como dijimos. Pero si el Kiddushin recae, el hijo es mamzer. Dice la Gemara, Abaye dice que todos están de acuerdo que si un hombre tuvo relaciones con una mujer nida, ¿sí?
o con una mujer sotá, inclusive, sí, pero dejemos sotá por un lado, que lo que tiene que ver con nosotros es nidá, lo que estamos hablando ahorita. Abayé nos dice un hombre que tiene relaciones con una mujer nidá y tuvo un hijo de eso, ¿el hijo es mamzer o no es mamzer? No es mamzer. Si no es mamzer, significa que el kiddushin con ella sí recae. Dice la Gemara, pero un segundo, pero si tú me dices que todo lo comparamos con Ajot Isha, todas las arayot y una de las arayot es nidá, deberíamos de comparar también nidá con Ajot Isha, de que no recaiga el kiddushin. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, Mar Hizkiya, Mar Kra, Utehi nidata alav, afilu beshaat nidata teheba avaya. La Gemara responde lo siguiente, dice Hizkiya así. El versículo nos dice respecto a una mujer nidá, Utehi nidata alav. La palabra Utehi es tehe, avaya. ¿Qué es avaya? Kiddushin. O sea que hay un versículo especial que nos viene a insinuar en nidá que hay kiddushin, inclusive que hay nidá. O sea que la Gemara responde, definitivamente deberíamos de haber comparado nidá con Ajot Isha porque es una de las arayot. Y sí que no recae el kiddushin, pero ya que tenemos un versículo adicional explícito en nidá que nos dice Utehi nidata alav, havaya kiddushin nidá, lo cual nos insinúa que hay kiddushin nidá. Por eso ahí decimos que sale de la regla, sale de la comparación y efectivamente nidá sí recae el kiddushin. Y por eso Abayé nos dice que el hijo que nace de una relación que es nidá, aunque está prohibida la relación, el hijo no va a ser mamzer. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando. Mirde, Ika le acuse le nida, ve Ika le acuse le Ajot Isha. Mai hazi de makshat le Ajot Isha, aksha le nida. Ahorita bien la Gemara pregunta lo siguiente. En el versículo que mencionamos, el último versículo que mencionamos, ¿cuál es? Lo repito otra vez. Kol asher yaseh mikol hatoevot. Que en ese versículo te incluye todas las arayot y te dice compara uno con otros. Dice un segundo. Tenemos dos específicas que sabemos la regla claramente si recae el kiddushin o no. En Ajot Isha no recae el kiddushin y en nidá sí recae el kiddushin. El versículo Mikol HaToevot te dice compara las arayot con las otras. Tú decides comparar las arayot con Ajot Isha que no recae el kiddushin. Dice, ¿y por qué no comparas todas las arayot con nidá que sí recae el kiddushin? ¿Sí? Una vez ya dijimos que nidá sí recae el kiddushin, Ajot Isha no recae el kiddushin. Hay un versículo que dice Mikol HaToevot, compara las arayot con cada una con las otras. Repara, todas las arayot compáralas con la otra. ¿Por qué la comparas con Ajot Isha y no lo comparas? ¿Por qué la comparas con Ajot Isha? Dice que cualquier herba no recae el kiddushin y no la comparas con nidá. Y decimos que en cualquier herba sí recae el kiddushin. ¿Por qué decís compararlo con Ajot Isha y no con nidá? Dice la Gemara, Kulá vejumbrá, lejumbrá makshina. Dice la Gemara, cuando tengo dos opciones de hacer una comparación de algo que no tengo claro su estatus alágico con la otra, tengo dos opciones, compararlo con uno o con el otro. Una es permisivo y otro es estricto. Siempre prefiero compararte con el estricto. Y por lo tanto, si tengo a Ajot Isha que me dice que no recae el kiddushin, y tengo nidá que sí recae el kiddushin, y tengo el resto de las arayot, y no sé si compararlo con nidá y ser permisivo, sí que sí recae el kiddushin, o con Ajot Isha que no recae el kiddushin, prefiero ser siempre estricto y compararlo con estricto, y por eso lo comparo con Ajot Isha. Así explica la Gemara. Sigue diciendo la Gemara, Rabajá bar Yaakov Amar, Atia bekalvajomer mi evamá. Uma evamá shei belav, lo tafsiba kiddushin, jaeve mitot vejaeve keretot lo kol shiken. La Gemara, Rabajá bar Yaakov dice que la razón que el resto de las arayot, de todas las arayot, el kiddushin no recae, ¿sabes por qué? ¿Dónde lo aprendemos? De otro lugar, lo aprendemos de kalvajomer, de evamá. Dice Rabajá bar Yaakov. ¿Cómo se aprende? Lo siguiente. Una mujer que estaba casada con un hombre y se murió su esposo sin tener hijos. ¿Sí? Ahorita ya tiene una zika y tiene que hacer ibum con el hermano del difunto. ¿Sí? Y en ese estatus, cuando tiene la zika, si no ha hecho todavía ibum o jalitzá, ella tiene prohibido casarse con otro hombre. Pero con cualquier otro hombre. Y esa prohibición es un lav nada más, una prohibición. ¿Sí? Es una prohibición, como dice Loti Eshe Tamet Ahutza Leishzar. ¿Sí? Pero no hay una consecuencia de caret ni nada por decir, es solo un lav, solo una prohibición. ¿Qué pasa si ella transgrede y hace kiddushin, recibe kiddushin un hombre diferente? ¿Recae el kiddushin o no recae el kiddushin? No recae el kiddushin. Dice la Gemara, kol shiken una hervá para un hombre, que no nada más está prohibido, sino también hay consecuencia de ¿qué? De pena de muerte del bedino caret, por lo menos, ¿sí? Kol shiken de que ¿qué? De que si recibe kiddushin, de que no va a recaer. Esa es la razón y la fuente de que no recae kiddushin. Pregunta la Gemara Yahi, Sharja Evela Vinami. Dice la Gemara, pues si es así, que aprendemos de Yevamá que el kiddushin no recae y lo comparamos con Yevamá, inclusive hacemos un kol shiken de la que es mucho más contundente que la Yevamá. Dice la Gemara,
pero deberías aprender de la Yevamá, que la misma manera que Yevamá es nada más un lav y no recae el kiddushin, pues cualquier otro caso, que una mujer está prohibida para un hombre solo por lav y no hay una consecuencia de careto de mitad betín, o sea, no una hervá, sino una prohibición más light, pero es un lav, debería tampoco no recaer. ¿Por qué? Porque deberíamos de aprenderlo de Yevamá, sino compararlo con ¿qué? Con Yevamá. De la misma manera que Yevamá es solo un lav y no recae el kiddushin, cualquier otro caso que sea solo un lav tampoco debería recaer el kiddushin. Y no es así. Amar Rapapá, Jeavel Lavim, Behedia Ketiv Behu. Dice, debería de ser así. Dice Rapapá, pero tenemos un versículo especial, el cual te insinúa que cuando hay una prohibición de lav, que no se mamá, de lav nada más, y sin consecuencia, nada más lav, prohibición y no hay consecuencia, hay un versículo que te insinúa que sí recae el kiddushin. Y por eso, aunque deberíamos aprender la Yevamá, ya que tienes un versículo explícito que te dice lo contrario, no lo aprendemos de Yevamá. ¿Y cuál es ese versículo? Escuchen bien. Kitiyena leish sheten hashim, ha'achat ahuva ve'ha'achat tzenua. ואחת צנועה, ויש צנועה לפני המקום ואהובה לפני המקום, אלא אהובה בנישואיה, צנועה בנישואיה, וכאמר רחמנה כי תהיינה. Escuchen bien esto. Dice, ¿sabes cuál es el versículo que nos insinúa que en un lav normal sí recae el kiddushin? Y por eso no aprendemos de Yevamá que no recae. El siguiente versículo, el versículo dice en Devarim 21. ¿Sí? Dice el versículo en Devarim 21, ki tihiyena leish sheten hashim. ¿Qué pasa si un hombre tiene dos mujeres? Una querida y una odiada, una no querida. Dice la Gemara, ¿a qué se refiere querida y no querida? Querida en ojos de Dios y otra no querida en ojos de Dios. ¿Acaso hay algo así que una sea querida en ojos de Dios? Ambas son queridas en ojos de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué significa una querida y una no querida? Dice, te voy a explicar cuál es lo que se refiere el versículo. Una querida que es un matrimonio con este hombre, kasher, que no hay prohibición. Y una no querida que es un matrimonio con este hombre, Isur. O sea, un hombre que tiene dos mujeres. La primera es querida, o sea, que es un matrimonio que no hay prohibición, que no hay Isur. Y la segunda, no querida, ¿qué significa? Que está casado con este mismo hombre, pero es un kiddushin prohibido. Y por eso le llama no querida. Y está escrito en la Torah de que en este caso, kitihiena. ¿Qué significa tihiena? Avaya, kiddushin. O sea, mashma que las dos recae el kiddushin con el hombre. Inclusive que una de ellas es un isur. Dice la Gemara, vemos que cuando hay nada más un lav, un isur, sí recae el kiddushin. Cuando hay un isur, inclusive que sea un lav, mientras que no hay una consecuencia de ¿qué? De careto, de pena de muerte, sí va a recaer el kiddushin. Así dice la Gemara. Bien, la Gemara le preguntó, le Rabbi Akiva, Ule Rabbi Akiva de Amar en kiddushin tosim behayavel avim kitiena memay mokim. Dice la Gemara un segundo, dice un Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva opina en la Mishnah Masejet Yavon, página 52, ya vimos su opinión antes, que cuando hay una prohibición de lav, aunque no haya consecuencia, ¿sí? El kiddushin no recae porque el hijo que nace, el kiddushin no recae y por ende el hijo que nace de esa relación es mamzer. Dice la Gemara, ¿qué va a hacer con este versículo kitiena leish? Dice la Gemara, ve almana le kohen gadol, ujer Rabbi Simai, de dan Rabbi Simai omer min hakol, haya Rabbi Akiva ose mamzer, chutz me almana le kohen gadol, share ambra Torah velo yehalel chilulim ose venose mamzerut. Dice la Gemara, según Rabbi Akiva vamos a responder que aunque él dice que normalmente cuando hay un lav, ¿sí? Cuando hay un lav no hay no recae el kiddushin y el hijo es mamzer, aún así podemos decir que este versículo está hablando cuando una es querida, o sea que no hay prohibición en el matrimonio, y la segunda no es querida, que hay una prohibición de un lav, pero ¿en qué caso? En un lav específico, almaná con un kohen gadol. Que en este lav también Rabbi Akiva está de acuerdo, según la opinión de Rabbi Simai, ¿sí? De que también Rabbi Akiva está de acuerdo que sí va a recaer el kiddushin, ¿sí? Aunque Rabbi Akiva normalmente opina que cuando hay un lav, normalmente no recae el kiddushin, el hijo es mamzer, entonces no podemos explicar que es un lav. En el caso de un almaná con kohen gadol, viuda con kohen gadol, que es un lav, en este caso sale de la regla, y también Rabbi Akiva está de acuerdo que sí recae el kiddushin y el hijo no es mamzer. ¿Por qué? Porque lo aprende del versículo que dice velo yehalel, más que lo único que hay es que no va a ser halal, ¿sí? O sea, que lo único que hay es que si hace almaná con kohen gadol, el hijo va a ser halal. Eso es lo único, pero no va a ser mamzer, ¿sí? Sabemos que también Rabbi Akiva estaría de acuerdo en este caso, estaría de acuerdo en este caso que efectivamente sí recaerían los kiddushin. Entonces él explicaría el versículo que tiene el Ishet Nashim, una permitida y otra prohibida con lav, pero en un lav específico que es almaná le kohen gadol, según la explicación de Rabbi Simai, que también Rabbi Akiva, que dice que el lav normalmente no recae, en almaná con kohen gadol sí recae. Sin embargo, la Gemara viene y pregunta lo siguiente:
ולרבי ישבב דאמר בואו ונצבח על עקיבא בן יוסף שהיה אומר כל שאין לו ביאה בישראל עברת ממזר. הניחא לרבי ישבב להפוקי מרבי סימאי קאתי שפירה לגיטה de nafshe כאמר אפילו חייבי עשה ומה מוקimna. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente, pero esto nada más cuadra según la explicación de Rabbi Simai en la opinión de Rabbi Akiva. Pero Rabbi Yeshevav, él viene, él opina, él explica que Rabbi Akiva opina, ¿sí? O sea, según Rabbi Yeshevav, la opinión de Rabbi Akiva es que no recae el Kiddushin en ningún lav, incluyendo en almaná con Kohen Gadol, y por ende el hijo también va a ser mamzer. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el caso? ¿Cómo va a explicar el versículo? ¿Cuál es el caso prohibido? ¿Sí? Lav no puede ser porque cualquier lav, incluyendo almaná Kohen Gadol, no recae el Kiddushin. Entonces no podemos decir que esa es la explicación del versículo, porque el versículo nos dice que sí recae el Kiddushin. Y él dice, según Rabbi Yeshua, que en ningún caso de lav recae el Kiddushin. Entonces, ¿cuál es el caso de Senuá? De la mujer Senuá, la mujer no querida, de la mujer prohibida. ¿Qué tipo de prohibición es? Dice la Gemara, mira, según... un segundito. Si decimos que Rabbi Yeshevav solo viene a discutir con Rabbi Simai en el punto de almaná con Kohen Gadol, pues podemos todavía explicar que Ajat Senuá, la mujer prohibida, se refiere no lav, ¿sí? Pero sí una prohibición de asé, ¿sí? Una prohibición de asé. Una prohibición de asé, que ahí está de acuerdo, que nada más viene a discutir en almaná con Kohen Gadol, que se está incluido en los que no recaen en el lav de Rabbi Akiva general, pero asé todavía sería una prohibición que sí, según Rabbi Akiva, recaería el Kiddushin. Entonces vamos a explicar, Ajat Ahuva es una querida, Ajat Senua una no querida, que hay una prohibición. ¿Qué prohibición? No un lav, sino una C. Sí, como por ejemplo un mitzri o algo por el estilo. ¿Sí? Pero si tú me dices que Rabbi Yeshevav, cuando discute, y cuando él dice su opinión en general, que cuando Rabbi Yeshevav dice la explicación, la opinión de Rabbi Akiva es que él opina en la opinión de Rabbi Akiva que no recae el Kiddushin en ningún lav y en ninguna prohibición en general, ninguna C, ¿sí? Entonces dice la Gemara que vamos a explicar. Entonces, ¿cuál es el caso aquí? Si me explicas que él nada más discute Rabbi Yeshevav contra Rabbi Simai, nada más dice que tú dices que almaná y Kohen Gadol no está incluido en los Rabbi Akiva, yo digo que sí. Entonces AC sigue estando por fuera y podemos explicar que la senua es a través, la no quería es a través de una prohibición AC. Pero si tú me dices que Rabbi Yeshevav su opinión es totalmente extremo, completamente. ¿Qué extremo? Que cualquier prohibición que haya, cualquier lav, no nada más cualquier lav de almaná, también almaná de Kohen Gadol y cualquier AC que haya, según Rabbi Akiva, no recae el Kiddushin, porque ¿cómo vamos a explicar el versículo? ¿Cómo hace la mujer no querida? ¿Con qué prohibición? Cualquier lav no recae el Kiddushin. Cualquier AC no recae el Kiddushin. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a explicar el versículo que sí recae el Kiddushin con una mujer que hay algo prohibida? ¿Qué tipo de prohibición es? Si es que explicamos que Rabbi Yeshevav discute con Rabbi Simai y opina, se va para el otro extremo, que la opinión de Rabbi Akiva es completa, que no recae el Kiddushin en ningún tipo de prohibición, ni lav ni AC. Dice la Gemara, Bebeulá le Kohen Gadol, Umaishna mishumda vele hace shen shave bakol. Dice la Gemara, explicaríamos, si es que Rabbi Yeshevav opina que Rabbi Akiva opina así en todas las prohibiciones, explicaremos el versículo que está hablando en un caso en un caso de que el hombre se casó con una mujer querida, o sea, no hay ninguna prohibición, y la no querida es una prohibición. ¿Qué caso? El caso de que el hombre es Kohen Gadol y se casó con una mujer que no es virgen, que es una prohibición AC. Pero pues en todos los AC, según esta explicación que estamos dando, en todos los AC no recae el Kiddushin. Entonces, ¿por qué aquí sí va a recaer? Aquí es un AC diferente, más light. ¿Por qué es más light este AC? Porque es un AC she'eno shave bakol. Es un AC que no es igual y no aplica para todos. Nada más aplica ¿para quién? Para Kohen Gadol. O sea, a diferencia de cualquier AC, Kabeta, vieja betimeja, honrarás a tu padre y a tu madre. Es una AC que aplica ¿para quién? Para todos. ¿Sí? Aquí es una AC, una prohibición AC que un Kohen no se puede casar. Debe casarse con una mujer betulá y no con una beulá. Es una prohibición AC, pero que no aplica para todos, por eso es mucho más light, y por eso, en este caso, también Rabbi Akiva va a estar de acuerdo. También según la última explicación de Rabbi Yeshevav, que incluye todos los lav y todos los AC, todos los lav y todos los AC, menos este AC específico, y ahí sí recaería el Kiddushin, también según la opinión de Rabbi Yeshevav en la opinión de Rabbi Akiva. Muy bien, seguimos. Verabbanana de Mukila bejaeve lavin, nukme bejaeve AC. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Una vez tenemos tantas opciones en cómo explicar este versículo, volvemos a la primera opinión. ¿Sí? Jajamim. ¿Sí? Jajamim dicen que este versículo, mujer querida y mujer no querida, ¿qué significa mujer no querida? Cuando es un Kiddushin que hay a través con una mujer de un lav.
Según Rabbi Akiva dijimos no, el lav de almaná de Kohen Gadol, o según Rabbi Simai en Rabbi Akiva, o según Rabbi Yeshevav en una prohibición AC, o según Rabbi Yeshevav en una explicación únicamente en Beulá de Kohen Gadol. O sea, repito, aclaro un poquito más. Nosotros hasta ahorita vimos lo siguiente. Tenemos el versículo Kitiyen Aleish, que recae el Kitushin con una mujer querida y una mujer no querida. ¿Qué significa mujer no querida? Con una mujer que el Kitushin está prohibido. ¿Qué tipo de prohibición? La primera opinión, Jajamín dice, mira, está hablando de un lav, y de aquí aprendemos que un lav, a pesar que es un lav, ¿qué pasa? Recae el Kitushin, porque es aquí Kitiyena, que recae el Kitushin con las dos, con la querida y con la no querida. A pesar que la no querida es una prohibición, ¿qué significa no querida? Por una prohibición de un lav, recae el Kitushin. Así opina la primera opinión. Rabbi Akiva dice, no, cuando es un lav no recae el Kitushin. Entonces, ¿cómo lo voy a explicar? Responde la Gemara, estoy resumiendo lo que vimos, según Rabbi Simai, en la opinión de Rabbi Akiva, vamos a explicar lo que está hablando en un tipo de lav, de almaná con Kohen Gadol, que es un lav diferente, como explicamos. Y según Rabbi Yeshevav, en la opinión de Rabbi Akiva, que este lav también está, no recae el Kitushin, como según Rabbi Akiva, ¿cómo vamos a explicarlo? En una C. Pero si explicamos que la opinión de Rabbi Yeshevav es que incluye, que la opinión de Rabbi Yeshevav en Rabbi Akiva es que cualquier prohibición lav y AC no recae, ¿cómo vamos a explicar? En el AC específico de Bulá Kohen Gadol, que es un lav sheno shavai bakol. Bien, la Gemara, una vez que tenemos tantas opciones, ¿cuál es la prueba de la primera opinión? De aprender de aquí, de que cuando es un lav sí recae el Kitushin, porque entiende de que la Isha Senua, la mujer no quería, porque es no quería, porque hay una prohibición. ¿Qué tipo de prohibición? Un lav. Y vemos de que recae el Kitushin, vemos que con un lav recae el Kitushin, porque la primera opinión, ¿cuál es la prueba? Puede ser que toda esta mujer no querida, que es una prohibición, es otro tipo de prohibición, una prohibición de AC, ¿sí? Como vimos las otras opciones. Si ya no tenemos prueba a favor de la primera opinión, de que cuando es un lav, no tenemos una prueba no tenemos una prueba para la primera opinión, que cuando es un lav recae el Kitushin. Sí, así pregunta la Gemara ahorita. Queríamos traer la primera opinión. Jajamim quiso traer prueba de este versículo, que vemos de este versículo que a pesar que una prohibición de lav, si el hombre hizo Kitushin con la mujer, recae el Kitushin. ¿De dónde lo vemos? Kitiyen Aleshim Sheten Hashim. El hombre se va a casar con dos mujeres, una querida, una no querida. Una no querida es prohibición. ¿Qué tipo de prohibición? Lav. Espera un segundo, pero ¿quién dijo que la prohibición es lav? Puede ser que la prohibición está hablando en AC, pero en un lav puede ser que no recae. Entonces, ¿cuál es la fuente? Dice la Gemara, te voy a explicar. Hani Hayave AC Bemainiu. Ishtehem mitzriot, shetehem senuot. Y achad mitzrit, veachad israelit, sheten hashim me'am echad ba'inan. Y beulá le Kohen Gadol miketiv tiena le Kohen. Dice la Gemara, te voy a explicar cuál es la prueba de Tanakama de decirnos de que el versículo está hablando en un lav. De que la mujer no quería es una prohibición de un lav. Y de ahí deduce que vemos que recae kitihiena, que recae el Kitushin respecto a las dos mujeres, o sea, también la mujer que está prohibida. Ahí vemos de que también en mujer que hay un lav recae el Kitushin. ¿Sí? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso del versículo? El versículo me dice que hay una querida y una no querida. Si el hombre está casando con dos mujeres que pasaron un proceso de conversión y originalmente eran mitzriot, dice la Gemara, eso no es una querida y una no querida, no es una permitida y una prohibida. Ambas son prohibidas, entonces no puede ser ese caso. ¿Sé qué más a decir? No, puede ser que es otro caso. Una israelít, normal, y esa es la querida, la que está permitida, y una convertida originalmente mitzrit, que está prohibida. Dice la Gemara, pero tampoco me cuadra. Porque en este caso, perfecto, una estaría permitida, otra estaría prohibida con una C, ¿sí? No lav, pero son de diferentes naciones. Una es israelít y otra es mitzrit. Y del versículo que nos dice, Sheten Hashim, el versículo nos dice, Mashma kitiena leish, Sheten Hashim, y no nos dice kitiena leish nashim. El versículo dice Sheten Hashim, para enseñarte que ambas tienen que ser, el caso del versículo es que ambas hablan de ¿qué? De la misma nación. Entonces no podemos decir que una es israelita, otra es mitzrit. Entonces, ¿qué más a decir? Otra opción es que ambas son israeliot, solo que una es betulá, es virgen, solo que el hombre es Cohen, ¿sí? El hombre es Kohen Gadol, una es virgen, esta es la permitida, y la otra es no virgen, begulá. Pero si es así, me cuadraría perfecta, ambas de la misma nación, Sheten Hashim todo, pero no dice Kitiena le Cohen, Sheten Hashim. Dice Kitiena le Ish, más que el versículo está hablando para cualquier persona. Y si tú me vas a explicar esto, es nada más limitado ¿para quién? Para un Kohen Gadol. Entonces no es lógico. Por eso, Tanakama viene y dice, tengo una prueba a favor mía. Porque obligatoriamente tenemos que decir que ambas son israelitas. Una es, bien, no hay ninguna prohibición. Y la segunda tiene una prohibición. ¿Qué tipo de prohibición? Lav. ¿Sí? Porque si una C tenemos que decir que es mitzri. Y la primera israelí. Entonces son dos naciones. Tenemos que decir que es la misma nación. ¿Cuál es el caso?
Ambas israeliot. La primera no tiene ninguna prohibición y la segunda, por decir, puede ser que es mamzeret. ¿Sí? Es mamzeret, pero sigue siendo la misma nación. Y ahí la primera es kesherá, ahuva, querida, y la segunda es no querida. ¿Por qué? Porque hay una prohibición. ¿Qué tipo de prohibición? Lav. Entonces, si vemos que a pesar que hay un lav, recae el kitushin. Entonces, básicamente, ¿cuál fue nuestra pregunta? ¿Cómo Tanakama tiene una prueba de que cuando hay lav, recae el kitushin? Puede ser que este versículo está viendo cuando no es un lav, cuando es un aseo, o en otros casos. Dice, hermano, no, en el caso que tú me digas, no podemos decirlo, porque tiene que ser, como dijimos y como explicamos, que sean las dos mujeres de la misma nación, como vamos de comprobar, y que hable que el hombre sea Israel, porque no dice la Ish. ¿Cuál es el único caso? Que una mujer va a estar prohibida. ¿Cuándo es el único caso que una mujer está prohibida y la otra, que una mujer está permitida y la otra prohibida y el hombre va a ser Israel? Únicamente cuando una va a estar permitida y la otra va a estar prohibida a través de un labio. Aún así está escrito que recae el kitushin. Y Rabbi Akiva, ¿qué hacer con esta prueba? Hay una prueba en contra de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva dice que no recae el kitushin en un lab. ¿Sí? Aparentemente, obligatoriamente tenemos que decir que el caso aquí es cuando la mujer está prohibida, está hablando en el caso de un lab. Dice la hermana, no, Baal Korjaj, Rabbi Akiva, Baal Korjaj, Shavke Lekra, Dehabe Daji, como que nafshe. Dice Rabbi Akiva, definitivamente. En principio, la explicación real del versículo debería ser que la que está prohibida es a través de un lab. Entonces tenemos una prueba en contra de Rabbi Akiva, pero Rabbi Akiva dice, mira, obligatoriamente eso no puede ser esa explicación. ¿Por qué? Porque yo opino que cuando hay un lab no recae el kitushin. Entonces no podemos explicar de que la prohibición es a través de un lab. Entonces obligatoriamente él tiene que venir y decir que está hablando en una C, cuando una es mitzrit y otra israelita, y no va a cobrar tanto que ambas son de la misma nación, pero obligatoriamente tenemos que decir eso, o decir que una es virgen y otra no es virgen, y el hombre es Cohen Gadol, a pesar que el versículo no está hablando en Cohen, sino está hablando en Ish, tenemos que litjok, tenemos que ser un poco dajuk en eso, según Rabbi Akiva, obligatoriamente, pero para poder responder su opinión, porque si no, no vamos a tener cómo responder, pero según la lógica, el versículo sí está hablando cuando la mujer permitida está permitida 100% y la mujer prohibida está prohibida a través de un lab. Entonces sí tendremos una prueba buena a favor de Jajamim de que cuando hay un lab, el kitushin sí recae, porque en ese caso está permitida y está prohibida a través de un lab, y aún así nos dice el versículo kitihiena, que es tihiena, avaya kitushin, como dijimos antes. Muy bien, seguimos. Vejol mishe'enla alav vejule. Ahorita la Gemara a continuación se enfoca en la cuarta regla que mencionamos en la Mishnah en la clase anterior. ¿Cuál es la cuarta regla? Escuchen bien. Cuando un hombre se le acerca a una mujer y le hace kitushin, y aparte de que el kitushin está prohibido, no recae, y aparte, si esa mujer hubiese recibido kitushin de otro hombre diferente, tampoco hubiese recaído. ¿Sí? Esa es la cuarta regla. En este caso, el hijo que nace de esta pareja, el linaje de él va según la mamá. Aclaro otra vez. La tercera regla que mencionamos al principio de la clase es: cuando el kitushin está prohibido, no recae, pero si hubiese recibido, en teoría, el kitushin de otra persona, si hubiese recaído, solo que decidió no recibir de esa otra persona, sino de este. Este caso que estamos mencionando el cuarto es diferente. Cuando el kitushin no recae, cuando el kitushin es prohibido y no recae, y si ella en teoría hubiese recibido kitushin ¿de quién? De un hombre diferente, tampoco hubiese recaído. Y en vez de recibir de ese hombre diferente, recibe kitushin de este. El hijo que nace, el linaje de él va según ¿qué? El estatus, el estado de la mamá. ¿Y cuál es el caso, el ejemplo? Dos ejemplos nos dice la Mishnah. Vlad Shivcha, cuando un hombre tiene relaciones con una esclava kenanita o con una mujer gentil. ¿Sí? ¿Qué? Que es un kitushin prohibido, kitushin que no recae. Que ya que, mejor dicho, ya que es un kitushin prohibido, ya que es un kitushin que no recae, y ya que si ella viene y recibe kitushin de otra persona judía, tampoco recae. Por lo tanto, si recibe el hijo que nace de esta pareja, va a ir según linaje de la mamá. Si la mamá es esclava, el hijo va a ser esclavo. Y si la mamá es gentil, el hijo va a ser gentil. Y la Gemara se enfoca en el primer caso, Shivcha Kenanit Minanan. De donde vemos que efectivamente el primer ejemplo que trajo la Mishnah de esta cuarta regla, ¿cuál es? Cuando un hombre se le acerca a una mujer que es esclava kenanita. Y decimos que ya que el kitushin está prohibido y no recae el kitushin, y si ella recibe kitushin de otra persona tampoco recae, el hijo va según el linaje de la mamá, y por lo tanto si la mamá es esclava, el del hijo también es esclavo. O sea, significa que un hombre que hace kitushin con una esclava kenanita está prohibido el kitushin, pero no nada más prohibido, sino también que no recae el kitushin. Minalan, pregunta la Gemara. ¿Dónde sabemos, dónde aprendemos, cuál es la fuente que de ella aprendemos que un hombre que le hace kitushin a una shifja, una esclavo kenanita, no recae el kitushin? Dice la Gemara Marabuna Markra, Shevu lachem po y mahamor, am hadome lechamor.
Dice la Gemara, te voy a explicar dónde lo aprendemos, porque hay un versículo en Bereshit, cuando Abraham le habla a sus siervos, a sus esclavos, entre ellos Eliezer, dice, Shevu lachem po im hachamor, ¿sí? Y se puede leer Am hachamor, refiriéndose a los esclavos. Am hachamor, un pueblo parecido al jamor, parecido a la behemá, ¿sí? O sea que hay una relación entre los abadim, las shefajot, con las behemot. De la misma manera que no existe kiddushin con un animal, con una behemá, tampoco existe que recaiga kiddushin con un eved y con una shivja. Dice la Gemara perfecto. Ashkehan delot afsiba kiddushin, velada que motaminalan. Dice, listo, acabamos de encontrar de que no recae el kiddushin, pero ¿cómo sabemos que en este caso el hijo que nace de esta relación es como el linaje de la madre, y por ende si la madre es esclava, pues el hijo va a ser esclavo, el hijo o la hija van a ser esclavos como la madre? ¿Cómo sabemos que el linaje va según ella? Dice la Gemara de Amarkra, Haisha viladea tiel adonea. Dice la Gemara respecto a una esclava kenanita que tuvo relaciones con un esclavo hebreo, con un Ebed Ibrí, y tuvo hijos. ¿Los hijos son hebreos o son esclavos como la esclava kenanita? Aisha viladea son como esclavos kenanita, que son como la mamá que es esclava kenanita. También los hijos son esclavos kenanitas, y por lo tanto, si la esclava kenanita pertenecía a un amo, ¿a quién pertenecen los hijos? Al amo. Y no como el Ebed Ibrí, que decimos que no pertenece al amo. Entonces aquí vemos claramente que cuando hay una shifja con un hebreo, Ebed Ibrí, los hijos pertenecen al amo, o sea que es linaje de la mamá. Perfecto. El segundo ejemplo que trajimos para esto es Nohrit, Minalan. El segundo ejemplo que trajimos, ¿cuál es? Cuando un hombre se le acerca a una mujer gentil, no judía, y le hace kiddushin. El kiddushin, ¿qué? No recae, está prohibido y no recae. Pregunta la Gemara, ¿de dónde aprendemos que no recae el kiddushin? Dice la Gemara, Amarkra, velo tithaten bam. El versículo nos dice respecto a los gentiles que había en Eretz Israel, en Devarim, nos dice, no podrás hacer hatuná, hitun, torat hitun, no habrá kiddushin con ellos, no recae kiddushin con ellos. Dicen, perfecto, ashkehan de lotafsiba kiddushin, velada que motamina. Acabamos de ver que no recae el kiddushin, pero ¿cómo sabes que si aún así tuvieron relaciones y tuvieron un hijo, el hijo, el linaje va según la mamá, y si la mamá no es judía, pues también el hijo no es judío? Dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai de Amarkra, ki yasir et bineha meaharai. Binha ba mi Israelit karui binha, ve binha ba min haovedet kochavim karui binha elabena. Dice Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon bar Yochai, te voy a decir dónde lo aprendemos. La continuación de ese mismo versículo que mencionamos, Velotit Haten Bam, te dice, ki yasir et binha meaharai. Y el caso está hablando aquí, ¿sí? Los mefarshim me explican, no vamos a entrar en detalles. El caso es cuando un gentil hombre se casa con una mujer judía y le dice la Torah al padre de esta mujer, no vayas a casar a tu hija judía, ¿con quién? Con un gentil. ¿Por qué? Porque tu hijo, o sea el nieto, el hijo que nace de esa pareja, se va a desviar de mi camino, o sea del camino de Hashem Yitbaraj. El versículo aquí lo llama binja, ¿sí? Lo llama binja, ¿sí? Lo llama familiar de este abuelo, de este padre que casó a su hija. Mashma que únicamente sigue siendo linaje, mashma de que en este caso cuando se casa con un gentil, decimos que es linaje de la madre, ya que la mamá es gentil, ya que la mamá es judía, pues el hijo va a ser binja, va a ser judío. Pero en un caso que casas a tu hijo judío con una mujer no judía, ahí ya no se va a llamar más binja, porque el linaje de él va a ser también por el lado de la mamá, pero la mamá que es gentil, no va a ser más binja. ¿Se entendieron el caso? Repito otra vez. El versículo dice, Ki asiret binja meaharai, ¿sí? Y el versículo aquí está hablando, le dice Hashem Akadosh Baruj Hu al Yehudí, cuida a tu hija y no cases a tu hija judía con un gentil hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hijo que tenga de esta relación, sí, va a ser tu hijo, pero va a ser desviado del camino de Dios, ¿sí? Va a ser tu hijo, ¿por qué? Porque, o sea, va a ser tu hijo, tu nieto, ¿sí? Va a pertenecer a ti, a tu lado, porque la mamá, o sea, en este caso, la mamá de este niño, la hija que casaste es judía. Pero mashma, de que en un caso que casaste a tu hijo judío con una mujer gentil, en este caso el linaje va a ir según la mujer y ya no va a ser más tu hijo, ya no va a ser más tu nieto. ¿Por qué? Porque va a ir según el linaje de la madre, y la madre en este caso es gentil, entonces el hijo también va a ser no judío.
Dice la Gemara, Marrabina Shmamine, Ben Biteja, Vamina Obed Kohabim, Karuy Binja. Vemos claramente, dice la Gemara de aquí, de que el hijo de tu hija, repito, dice Rabina, vemos de aquí que si un papá, si una persona, si un hombre casó a su hija judía con un gentil, el hijo que sale de esta pareja, o sea, el nieto de este hombre, de este primer hombre, sí, del papá de esta mujer, sí, es llamado como si fuese tu hijo, sí, o sea, como te digo, como acabamos de decir, ¿por qué? Porque ya que la mamá es judía, entonces sí va a ser como el linaje del lado de la mamá. Dice la Gemara, Neima Kasabá Rabina, Obed Kohabim, Ve'ebed Abal, Bat Israel, Avlad Mamzer. La Gemara viene y pregunta lo siguiente. ¿Acaso podríamos deducir aquí lo siguiente? Que Rabina opina que escuchen bien, un gentil, que es un esclavo kenanita, que tiene relaciones con una mujer judía, ¿está claro el caso? Repito, esclavo kenanita, un gentil, esclavo kenanita, ¿sí? Así es el hombre, que tiene relaciones con una mujer judía y tienen un hijo, el hijo va a ser mamzer. Uno dice, ¿por qué? Se te voy a explicar. Porque Rabina, que me acaba de decir, que vamos según el linaje, que deducimos de lo que dijo antes Rabbi Yohanan, que vamos según el linaje de la mamá, ¿sí? La mamá en este caso, ¿qué es? Judía, otra vez, esclavo, gentil, que tuvo relaciones con una mujer judía y tuvo un hijo. Aparentemente va a ser mamzer. ¿Acaso es así? ¿Por qué va a ser mamzer? Explico. ¿Por qué? Porque en este caso el hijo no va por el lado del papá, sino por el lado de la mamá. Entonces el hijo no es gentil, sino es judío, ¿sí? Y si es así, ¿sí? Puede ser mamzer, porque mamzer es nada más ¿en qué? En judíos, no existe mamzer en los judíos. ¿Y mamzer cuándo sale de los judíos? Cuando el hijo se convierte en un mamzer, cuando nace de un padre que el kiddushin que hizo con la madre no recae, que es este caso, ¿sí? Si tú me dices que en este caso el hijo que nace va según la mamá, y la mamá es judía, entonces el hijo es judío, ¿sí? Y por lo tanto, ya que el padre, el kiddushin que hizo con la madre no recae, ¿por qué? Porque el padre es un esclavo y es un gentil, entonces ¿qué pasa? Entonces no recae el kiddushin, entonces el hijo debería ser mamzer. Repito, deberíamos de decir, la Gemara pregunta así, según Rabina, que un gentil esclavo que hace kiddushin con una mujer judía, el hijo que nace es mamzer. ¿Por qué? Porque el hijo que nace, según lo que acabamos de ver, ¿es judío o no es judío? Es judío porque la mamá es ¿qué? Porque la mamá es judía, ¿sí? Y por lo tanto, ya que es judío, existe el concepto de mamzerut. ¿Y cuándo aplicamos mamzerut? Cuando el hijo nace de una relación de un padre que le hizo kiddushin a una madre, que el kiddushin no recae. Entonces aquí está este caso. El papá que es gentil le hizo kiddushin a la madre, no recayó, ¿sí? Entonces, debería ser que el hijo es mamzer. ¿Acaso es así? Dice la Gemara, no. Nei de kasher lo have, mamzer lo have. Porque pasul mikre. Dice la Gemara, no. En este caso no va a ser un hijo, ¿sí? Va a ser un hijo judío 100%, no va a ser mehadrín, no va a ser kasher perfecto, pero tampoco va a ser mamzer, ¿sí? Pero sí se va a hacer pasul, no va a tener un hijus muy especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el papá al fin y al cabo, algo de pigma, sí. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el papá al final no es judío, pero no va a ser mamzer. ¿Por qué? A pesar de que es judío y el papá que hizo kiddushin con la mamá no recayó, y cuando hace kiddushin, cuando el papá hace un kiddushin con la mamá y no recae, el hijo es mamzer. No, eso es cuando el papá hace kiddushin con la mujer y no recae, pero podría la mujer hacer, o el papá hace kiddushin por otro lado con otra persona y sí recae, pero aquí este papá que no es judío, no existe que haga kiddushin ¿con quién? Con nadie. Y en el caso que no existe que haga con nadie, en este caso no es mamzer. Por eso es que no es mamzer, así dice la Gemara. Seguimos. Ha'u beshiv'a goim ketiv, sharumot minalan. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Acabamos de traer antes una fuente, Velotit Haten Bam, y Kiasiret Bineja Meaharay, que de ahí aprendemos que ¿qué? Que efectivamente, de ahí aprendemos, Velotit Haten Bam, aprendemos de qué? De que si un hombre hace kiddushin con una mujer no judía, no recae. Y del versículo Kiasir Binja Meaharay aprendemos que si hubo un hijo de esa pareja, ya que la mamá es no judía, pues también el hijo va a ser no judío. El linaje va a ser según el lado de la mamá. Dice un segundo, pero muy buena la fuente. Pero esos versículos están hablando únicamente en las 7 naciones que había en Eretz Israel. Los kenanitas. Pero ¿cómo sabemos que en el resto de las naciones también aplica lo mismo?
Esa fuente, esos versículos están hablando nada más en las 7 naciones de Eretz Kenán. ¿Cómo sabemos que en el resto de las naciones también aplicaría lo mismo? Dice la Gemara Markra, ki asiret binja le rabot kol hamesirim. Hanija le Rabbi Shimon de Rash Tama de Kra, el Rabbanan Maitama, Markra, ve achar ken tavo elea uvalta ve gomer michlal de mikal lot aseva kiddushin. Ashke han lot ase kiddushin, velata que motaminalan Markra, ki tihiena le ish vialdu lo. Coleja de Karinan be ki tihiena Karinan be vialdu lo. Ve coleja de lo Karinan be ki tihiena lo Karinan be vialdu lo. Explicamos esta parte, seguimos, dice la Gemara. Te voy a explicar dónde aprendemos que el resto de las naciones también es así. Porque en ese mismo tema está escrito, adicionalmente, unas palabras extras. Ki asiret binja me'acharai ve'avdu Elohim acherim. ¿Sí? Lo cual te dice que, o sea, el versículo ahí está hablando que le dice al papá, no vayas a entregar a tu hija a un gentil. ¿Por qué? Porque el hijo que tengan se va a desviar del camino de Dios. ¿Sí? Y es obvia la razón. La razón es obvia, y aún así el versículo me dice la razón, que así se va a desviar del camino de Dios y va a idolatrar. Es obvio, no desde entregar a tu hija judía a un no judío, porque el hijo que nazca eso va a ir como el papá. Es obvio, ¿por qué tiene que decir, por qué la Torah me tiene que decir la razón? Es obvia la razón. Está extra para enseñarte que esa es la razón de la prohibición. Y por lo tanto, ya que esa misma razón existe en todas las naciones, pues también en todas las naciones aplican estas mismas leyes de que no recae el kiddushin y el hijo va según el linaje de la mamá. Dice la un segundo, pero esto nada más cuadra según la opinión de Rabbi Shimon. Hay un mahloket, si cuando la Torah dice una ley y no dice la razón, si nosotros podemos decir la razón. Dar ishtama de kraolo. Rabbi Shimon dice que sí podemos. Y por lo tanto, si sí podemos, está extra esas palabras. ¿Por qué el versículo me tiene que decir la razón? Porque me tiene que decir, es obvio, podemos nosotros hacerlo por nuestro lado. Si la razón estará extra para decirte que también las otras naciones, como dijimos, para enseñarte que también las otras naciones. Pero según Jajamim que discuten con Rabbi Shimon, le dicen que lo darishtama de kra, que cuando la Torah no te dice la razón, tú no puedes venir a decir una razón de la Torah, y la Torah misma es la que te puede venir y decirte que explícitamente la razón. Entonces esas palabras no están extras. Es necesario decir esas palabras para decirte la razón, ¿sí? Entonces no hay nada extra. Entonces, ¿dónde vas a aprender de que esta salahot, de que no recae el kiddushin con una mujer gentil, o de que si nace un hijo de esa relación, vamos según el linaje de la mamá, no nada más en las 7 naciones, sino también en el resto de las naciones? ¿Dónde aprendemos que en el resto de las naciones también es así? Según la opinión de Jajamim, que lo darishtama de kra, dice la Gemara de otra fuente. Otra fuente nueva. ¿Qué fuente? Escuchen bien. Está escrito respecto a una mujer que fue secuestrada en el momento de la guerra. La Parashá Yefat Toar, una mujer bella cautiva, ¿sí? No vamos a entrar en detalles, pero está escrito ahí que puede agarrarla, puede casarse con ella, pero antes tiene que hacer un proceso de conversión. Dice la Gemara, después que hace el proceso de conversión, después, Tavo Alea Ubalta, vendrá y se casará con ella y tendrá relaciones. Y será tu esposa. Recaerá el kiddushin. Más para que nada más recae el kiddushin cuando después de que haces el proceso de conversión. Pero antes del proceso de conversión no existe kiddushin, no existe que sea tu esposa. Otra vez repito, está escrito Yefat Toar que haga el proceso de conversión y solo después que hace el proceso de conversión viajar Ken, ahí tendrás relación con ella y va a ser tu esposa, va a recaer el kiddushin. Más para que antes del proceso de conversión no recae el kiddushin. ¿De aquí aprendemos que qué? Que no recae el kiddushin en cualquier gentil, con cualquier judío que tiene relaciones con una mujer gentil, ¿sí? Ahí la Torah no está hablando nada más de 7 naciones, de ahí aprendemos todo, dice la Gemara por segundo, pero ahí aprendemos nada más de que no recae el kiddushin, ¿sí? ¿Cómo sabemos de que en caso que tuvieron relaciones o tuvieron un hijo, el linaje va según la mamá, también el resto de las naciones? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque hay un versículo que mencionamos antes, Kitihiena leish shetenashim. Tihiena leish, cuando un hombre tendrá, sí, 2 mujeres, Kitihiena, o sea que habrá kiddushin. Kitihiena es que recae el kiddushin. Veyaledu lo banim, y tendrá él hijos. Dice, deducimos que cuando hay kiddushin que recaen, cuando hay kitihiena, cuando hay avayá, ahí es que decimos kitihiena, cuando hay kitihiena, cuando hay kiddushin, cuando hay avayá, ahí decimos que el linaje es veyaledu lo, a él, vamos según el linaje de él. Más que cuando no recae el kiddushin, como el caso nuestro, que no recae el kiddushin, como acabamos de comprobar en todas las naciones también, como acabamos de comprobar el Yefat Toar, en ese caso el linaje no va a través de ella, le du lo, él, sino ella. Y por lo tanto, si es gentil, el hijo va a ser gentil. Pregunta la Gemara, Yahi Shivhanami Enajinami. El Aisha Veledat y el Adonai Alamali Lechdetania. Bueno, explicamos esta parte. Dice, pregunta la Gemara, si es así, ¿sí? O sea, aparentemente, también esto puede ser la misma fuente para el caso. ¿Cuál es la Mishnah nos trajo 2 casos, 2 ejemplos. El caso de que un hombre hizo kiddushin con Shivha
Ese fue el primer ejemplo. Y con una gentil normal. Si Shifra Kenanito es una gentil normal. Si esa es la fuente para una gentil normal, dice la Gemara, podemos usar esta misma fuente ¿para qué? Para el caso de una Shifra. ¿Sí? También en el caso de una Shifra, podemos aprender que el hijo que nace va a ser un linaje de ella. Y si ella es Shifra, también el hijo va a ser, si ella es esclava Kenanita, también el hijo va a ser esclavo. Lo podemos aprender ¿de dónde? De esta misma fuente, que si no el Kitushin no recaen, pues el linaje va según ella. ¿Por qué? Porque vemos en la Torah, Kitihiyena leish, cuando haya Kitushin, ahí decimos que el linaje va lo, vealedu lo, pero mashma que cuando no recae el Kitushin, no, entonces esta también puede ser la fuente de la Shifra, que ya que no recae el Kitushin, por lo tanto, el linaje va a ser según el lado de la Shifra y los hijos van a ser esclavos. Entonces, ¿por qué necesito la de la Shah que trajimos antes, que la aprendemos a Isha Viladea Tía Ladonea, que de ahí aprendemos de que el linaje va según el lado de la Shifra? No necesitas llegar a ese versículo, Isha Viladea Tía Ladonea. Sin ese versículo, también podemos decir este mismo de que el linaje va según ella por este último versículo que trajimos, Kitiyena Vialedulo. O sea, aparentemente el versículo que trajimos antes respecto a Shifra, a Isha Viladea Tía Ladonea, está extra, está adicional. ¿Qué va a hacer con eso? Me pone la mano, tienes razón, está extra. Entonces, ¿para qué te viene a enseñar ese versículo? Está extra, listo, lo podemos aprender de aquí. Entonces, o sea, lo podemos aprender del Kitihiyena Vialedulo. Entonces, ¿qué vas a hacer con el versículo de Isha Viladea Tía Ladonea? Dice la Gemara Lech de Tania. Haomer le Shifchato, Hareat bat Jorim, Uvladech Eved, Havlad kemotad dibre Rabbi Yossi Agrili. Vajajami omerim de Barab Kaimim, Mishum sheneemar, Haisha Viladea Tía Ladonea. Mai Talmud amarraba a Rabbi Yossi Agrili. Dice además, ¿sabes para qué se necesita ese versículo de Isha Viladea Tía Ladonea? Para la siguiente baraita. Escuchen este caso. ¿Qué pasa? Un amo que le dice a su esclava kenanita, ¿sí? Y su esclava, mejor dicho, un amo que tiene una esclava kenanita que está embarazada. Sí, está embarazada. Y le dice el amo a la esclava kenanita que está embarazada, le dice, mira, te voy a dar aquí, aquí tienes un acta de liberación, vas a quedar libre, pero nada más tú. El feto que tú tienes, el bebé que tienes, no queda libre. ¿Sí? ¿Queda libre o no queda libre el feto? Otra vez. Un amo tiene una esclava kenanita que está embarazada. Viene el amo y le dice, aquí tienes un acta de liberación para liberarte, pero nada más a ti, pero el hijo. Ahorita los hijos sí nacen, un segundo, antes del acta de liberación, repito. Si nacen los hijos, ¿a quién pertenecen los hijos? Son esclavitos ahorita del amo. Viene el amo y dice, mira, te libero a ti, pero el feto que tienes allá adentro pertenece a mí y no lo libero. ¿Qué pasa en este caso? Dice Rabbi Yossi Agrili, queda liberada la esclava kenanita y automáticamente te queda también liberada ¿quién? Queda también liberada el feto, queda también liberado el feto. Sin embargo, Jamim dice no, si él dijo que nada más queda liberada la mamá queda liberada y el feto no. ¿Cuál es la fuente para esto? Porque el versículo dice Aisha Viladea Tía Ladonea, que la mamá y los hijos serán ¿para quién? Serán para el patrón. Dice la Gemara, ¿cómo de aquí tú ves una fuente para lo que dijo Jamim que puedes dividir? Que la mamá nada más queda libre y no los fetos. Dice la Gemara, no. La fuente este versículo que trae la baraita es una fuente para Rabbi Yossi Agrili, para enseñarte que Aisha Viladea Tía Ladonea, que la mujer con los hijos, ahí los hijos serán para el papá. Cuando la esclava kenanita, no para el papá, para el amo. Cuando el esclavo kenanita, Isha Viladea Tía Ladonea, si tú quieres que Viladea, que los hijos de la esclava kenanita pertenezcan al amo, tiene que ser que ¿qué? Que la esclava kenanita también pertenezca al amo. Y por lo tanto, si tú la liberaste a la mamá, no puede ser de que liberes también. Si liberaste a la mamá, no puede ser que mantengas todavía como esclavo a los hijos. Entonces, básicamente, este versículo de Isha Viladea Tía Ladonea es una fuente para la opinión de Rabbi Yossi Agrili, que en un caso, que repito el caso, que en un caso que el amo viene y le dice a la esclava kenanita embarazada, tú quedas libre y tus fetos no, los fetos no, los que van a hacer no, queda liberada completamente. ¿Por qué? Porque el versículo este mismo no dice Aisha Viladea Tía Ladonea para enseñarte cuándo decimos que los hijos que nacen de la esclava kenanita pertenecen al amo, cuando la esclava kenanita todavía pertenece al amo y no está liberada. Pero si está liberada, no existe que los hijos que nazcan pertenezcan al amo. Entonces preguntamos, ¿qué vamos a hacer con este versículo? ¿Está extra? ¿Qué vamos a hacer? Este versículo se aprende la opinión de Rabbi Yossi Agrili. Aunque podríamos acabar aquí, vamos a seguir un poquito más la próxima Mishnah para poder acabar el Perek. Seguimos. La Mishnah a continuación nos va a decir lo siguiente. Como nosotros ya vimos en la Mishnah anterior, siendo Samech Vav Amud Bet, mencionamos que es en la clase anterior la vimos, está Samech Vav Amud Bet, pero la vimos en la clase anterior. Sí, mencionamos que un mamzer que se casa con una mujer Israel, ¿sí? O sea, un mamzer judío que se casa con una mujer Israel, pues él
el hijo que nace de esa relación va según el más defectuoso entre los padres. Eso, si se recuerdan, es la segunda regla que habíamos mencionado, ¿sí? Que en este caso, que en un caso que recae el kitushin, pero hay un pecado, hay una verá en el kitushin, ¿sí? O sea, que es un kitushin prohibido, pero recae, la regla es que el hijo que nace de esa relación va según él más defectuoso de los dados. Y por lo tanto, un hombre mamzer judío que se casa con una mujer judía que no es mamzeret, es un kitushin prohibido, pero recae. Y por lo tanto, la halajá es que el hijo que nace va a ser el más defectuoso de los dos. Y por lo tanto, si el papá en este caso es mamzer, pues el hijo también va a ser mamzer. Y por lo tanto, no va a poder casarse el hijo mamzer. ¿Con quién? Con un Israel, con una mujer Israel de nacimiento. Un mamzer tiene prohibido casarse con una mujer Israel de nacimiento, ¿sí? La Mishnah a continuación bien nos dice que hay una posibilidad como, aún así, los hijos de esta relación, ¿sí? Mejor dicho, como los hijos de un mamzer pueden ser, entre comillas, kasherizados y no ser mamzerim. Eso es lo que la Mishnah nos va a enseñar. Cómo los hijos de un mamzer, cómo un mamzer puede tener relaciones con alguien y tenga un hijo, y a pesar que normalmente el hijo que nace de esta relación va a ser el más defectuoso, y si el papá es mamzer, el hijo va a ser mamzer, ¿cómo es posible que tenga un hijo y el hijo no sea mamzer? Eso es lo que la Mishnah nos va a enseñar. Vamos a ver la Mishnah. Dice la Mishnah: Rabbi Tarfon Omer, Yeholim mamzerim litaher. Keitzad, mamzer shenasa shivcha, habla David. Shichrero, nimtza ben jorim. Rabbi Eliezer Omer, hareze, evet mamzer. Dice Rabbi Tarfon, te voy a decir: hay posibilidad que los hijos de los mamzerim se purifiquen y no sean más mamzerim. ¿Cómo? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la manera, mejor dicho? Que un mamzer se case con una shivcha kenanita, ¿sí? Con una esclava kenanita, y la embarace y tenga un hijo de esta relación. Este hijo, ¿qué va a ser? Va a ser, ya que la mamá es esclava kenanita, pues el hijo va a ser esclavo kenanita, como vimos antes, ¿sí? Que vamos, si la mamá es esclava, pues el hijo también es esclavo, ¿sí? Y ya que el hijo va a ser esclavo, pues no va a ser mamzer. ¿Por qué? Porque si es esclavo, pues no es judío. Si es esclavo kenanita, pues no es judío. Y mamzer nada más aplica en judío. Y después, cuando viene el amo y los libera, a la esclava y a su hijo esclavito que nació, pues pasan el proceso de conversión y automáticamente quedan ahorita, ¿qué? Como si fuese un judío convertido, que es un judío normal y corriente, y por lo tanto, ya no va a ser mamzer. No es que ya no va a ser mamzer el hijo de este. Se repito. Rabbi Tarfon nos dice, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para qué? Para que el hijo de un mamzer no sea mamzer. ¿Sabes cuál es la solución? Escuchen bien. Cuando un mamzer tiene relaciones con una esclava kenanita y tiene un hijo de esa relación, el hijo, que es linaje de la mamá, el hijo es un esclavo kenanita, no judío, ¿sí? Y si es un esclavo kenanita no existe que sea mamzer, porque mamzer es únicamente cuando el hijo es judío. Si no es judío no hay mamzerut. Y después cuando el amo viene y libera a la esclava kenanita con el hijo que tuvo, pues automáticamente se convierten en, como si fuese un proceso de conversión judío, y ahorita se convierten en judíos y va a ser que el hijo que tuvo este mamzer no va a ser mamzer, ¿sí? Así nos dice Rabbi Tarfon. Y Rabbi Eliezer viene y discute y dice, no señor, en este caso el hijo que nace en este caso, ¿sí? Es un esclavo mamzer. ¿Y por qué? ¿Cuál es la opinión? ¿En qué se basa esta segunda opinión? Vamos a ver más adelante la Gemara. Veamos la Gemara. Dice la Gemara: Rabbi Tarfon leja tejilá kamar o diabat kamar. Cuando Rabbi Tarfon nos dice que hay un caso de que el hijo de un mamzer no sea mamzer, es una solución en primera instancia que da. O sea que leja tejilá, el mamzer puede venir y casarse con una esclava kenanita, tener relaciones con ella y tener este hijo para tener todo este cálculo y que el hijo no sea mamzer. ¿Leja tejilá puede hacerlo? O solo diabad, solo si lo hizo, pues el hijo no va a ser mamzer. Pero en primera instancia no le decimos que lo hagamos. ¿Por qué? Porque un mamzer está prohibido para una shivcha kenanita. Esa es la duda de la Gemara. La Gemara tiene la siguiente duda. El mamzer, lo que nos dice Rabbi Tarfon es inclusive en primera instancia puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque podemos decir que el mamzer tiene permitido casarse con una esclava kenanita. Entonces en primera instancia está la solución, puedes venir y buscar esa solución. O un mamzer tiene prohibido casarse con una esclava kenanita, y todo lo que dijo Rabbi Tarfon es que si es que lo hizo y tuvo relaciones, pues el hijo no va a ser mamzer. Pero en lejatejilá, solo bediabad, pero en lejatejilá no te decimos que lo vengas a hacer. Esa es la duda de la Gemara. Si un mamzer se puede casar con una esclava kenanita lejatejilá o no se puede, y todo lo que dijo Rabbi Tarfon es bediabad. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba. Tashema de la siguiente baraita. Ambrulo de Rabbi Tarfon,
tiharta et zeharim, velo tiharta et nekevot. Ve'amarte lecha tejilá kama mamzeret nami tenesiv lavda. La Gemara trae la respuesta de Jajamim a Rabbi Tarfón. Cuando Rabbi Tarfón dijo esta solución, vinieron Jajamim y le dijeron a Rabbi Tarfón lo siguiente, escuchen bien. A través de esto, me solucionaste los hijos de los mamzerim hombres. De los hombres mamzerim. ¿Sí? De los hombres mamzerim me solucionaste. ¿Por qué? Porque ellos pueden ir a un lugar que nadie los conoce y pueden decir, mira, yo soy esclavo kenanita, pueden engañar, ¿sí? Yo soy esclavo kenanita y le van a permitir que se case con una esclava kenanita y van a tener un hijo y después van a decir, no, yo en verdad era mamzer, ¿sí? Pero eso nada más lo puede hacer un hombre mamzer, pero una mujer mamzeret, no, ella normalmente, no es la costumbre de ella, una mujer no se va a esconder y a casarse en secreto para eludir una prohibición. No va a ser así, esconder y mentir. Una mujer es más correcta, ¿sí? Así le dijeron Jajamim a Rabbi Tarfón, mira, lo que me dijiste es una solución únicamente para un hombre mamzer, que los hijos no sean mamzerim, pero no para una mujer mamzeret, que los hijos no sean mamzerim. Dice la Gemara, pero un segundo, pero si tú me dices que lo que dice Rabbi Tarfón es una solución lejatejilá, pues ¿por qué la mujer tiene que ir a esconderse para eludir una prohibición? Es lejatejilá, no hay ningún problema. La mamzeret puede ir y casarse con un esclavo kenanita sin problema, ¿sí? Vemos de aquí que en verdad todo el Rabbi Tarfón que es, no es lejatejilá. En primera instancia está prohibido, porque efectivamente está prohibido que un mamzer se case con una shifja kenanita. Y por eso decimos que nada más un hombre puede hacerlo, porque como está prohibido, puede ir a un lugar para esconderse y hacerlo, y engañar y hacer toda la cosa. Pero una mujer mamzeret, que no es el derech de ella, lo regular de ella, de engañar y mentir y esconderse para eludir una prohibición, pues no va a solucionar. Aparentemente vemos de aquí que ¿qué? Si es que esta es la explicación de la baraita, como explicamos, tenemos una prueba de que el lejatejilá está prohibido y todo lo que dijo Rabbi Tarfón es bediabad. Si ya lo hizo de manera, está prohibido, y si ya lo hizo, pues esta es la manera, si ya lo hizo, va a pasar de que los hijos van a ser purificados y no van a ser purificados, no van a ser más mamzerim. Así la Gemara quiere traer una prueba. Sin embargo, la Gemara responde, no, esa no es la explicación de la baraita, la explicación es otra. Eved en Lojáis, lo que le dijo, lo que dijeron los Jajamim Rabbi Tarfón es decir lo siguiente, que un esclavo kenanita, ¿sí?, no tiene hijos, no tiene linaje, ¿sí? O sea que cuando hay un esclavo kenanita y tiene hijos, nunca va por el papá, sino siempre va como ¿quién? Como la mamá, ¿sí? O sea, si hay un esclavo kenanita que se casa con una esclava kenanita, decimos que este hijo no tiene papá, sino que tiene únicamente mamá, linaje del lado de la mamá. Y por lo tanto, si se casa una mamzeret con un esclavo kenanita, ¿sí?, el hijo no va a ser ¿qué? Otra vez, escuchen, se casa un hombre esclavo kenanita con una mujer mamzeret judía. En este caso, ¿el hijo va a ir según el papá? No, porque cuando hay esclavo, que dijimos que el lado del papá, el lado del hombre, no hay linaje. No nos vemos en él, ¿sí? No nos fijamos y no nos enfocamos en él, sino del lado de la mamá. Entonces sale que en este caso el hijo, ¿qué va a ser? El hijo va a ser mamzer. Y eso es lo que dijeron Jajamim a Rabbi Tarfón, que toda esta solución puede ser que es la jatejilá. En primera instancia puede venir a hacerla, pero únicamente un mamzer con una esclava kenanita. Pero una mamzeret con un esclavo kenanita no va a tener la solución, porque el hijo que tengan ahí va a ir según el linaje de la mamá y por ende el hijo va a ser mamzer y no va a ser esclavo kenanita, que después pasa un proceso de conversión y nunca va a ser mamzer. No va a ser así, sino vamos a ir según el linaje de la mamá, y si la mamá es mamzeret, el hijo va a ser mamzer. Entonces no me solucionaste las mujeres mamzerot, nada más me solucionaste los hombres mamzerim. Eso es lo que se refiere Jajamim decirle a Rabbi Tarfón. O sea, que según esta explicación, efectivamente, puede ser de que la solución de Rabbi Tarfón es inclusive en primera instancia lejatejilá. Te recomendaríamos hacer eso, nada más que Jajamim le dicen que esa solución es únicamente en primera instancia para los hombres mamzerim casados con esclavas que se casen con esclavas kenanitas, y no para mujeres mamzerot que se casen con esclavas, y no para mujeres mamzerot que se casen con esclavos kenanitas, porque en ese caso, repito, el hijo que nace, el linaje no va según el lado del papá, sino según el lado de la mamá, y si la mamá es mamzeret, el hijo va a ser mamzeret, entonces no va a solucionar nada. Por eso la Gemara procede a traer una prueba de otro lugar. Tashema Deush Pezichne de Rabbi Simlai, mamzeras ve amarle iakadmetach tartinu levinach yamar bishamalejatila shapir le yamar diabad mainiu. La Gemara comenta lo siguiente: el dueño de donde vivía Rabbi Simlai, ¿sí?, él tenía un cuartito que rentaba, y el dueño del hostel de donde dormía era un mamzer, era un judío mamzer, ¿sí? Le dijo Rabbi Simlai al dueño, o sea, al mamzer, le dijo: mira, si yo te conocí a ti después de que tú ya tuviste un hijo, entonces tu hijo ya es mamzer. Pero si te hubiese conocido antes,
te hubiese dado una solución para que tu hijo no sea mamzer. Dice la Gemara, si tú me dices de que la solución de Rabbi Tarfón es leja tejilá, pues entiendo perfectamente lo que le dijo Rabbi Simlai, el dueño de su propiedad. Entonces, si te hubiese conocido antes, te hubiese dado una solución porque se puede dar leja tejilá. Pero si tú me dices que es nada más bediabat, ¿cómo puede ser que Rabbi Simlai le va a decir algo que haga algo incorrecto? Es nada más bediabat esa solución, es nada más, no es leja tejilá. Dice la Gemara, no hay prueba porque puede ser de mansible etzabe amarle zilgeno veizdaven bebe dibri. Dice la Gemara, puede ser que aquí el caso es de que la solución que le hubiese dado no es la solución de Rabbi Tarfón, que se case con una esclava kenanita, porque puede ser que eso está prohibido, porque puede ser que eso es bediabad y no es leja tejilá, porque sí, puede ser que todas las soluciones nada más bediabad porque está prohibido que se case con una esclava kenanita, y la solución que le hubiese dado es que vaya y robe y no tenga cómo pagar, y si no tiene cómo pagar, se vende como esclavo kenanita, y eso está permitido si es leja tejilá. Eso me Mefarshim pregunta, ¿cómo que está permitido? Si robar está prohibido, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero así la Gemara tumba la prueba. Que, repito, que no hay prueba de que el consejo que le dio, no hay prueba que el consejo que le dio es el consejo de Rabbi Tarfón, porque puede ser que efectivamente ese consejo es nada más bediabá y no leja tejilá, porque definitivamente casarse con una esclava, un mamzer que se case con una esclava kenanita, a pesar que es mamzer, no está permitido leja tejilá. Sin embargo, la Gemara tumba. O sea, la Gemara pregunta sobre esta tumbada que acabamos de decir. ובשני דרבי סמלאי עבד עברי מהווה, ואמר מור אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שיובל נוהג. אלא לאו שמע הנה רבי טרפון לך תחילה כאמר, שמע מיניה אמר רבי יהודה שמואל. Sí, שמע מיניה. Dice la Gemara, pero un segundo, tú me acabas de decir no, que puede ser que la solución que le está dando Rabbi Simlai al dueño de su propiedad es no como Rabbi Tarfón, sino otra, que vaya a robar y cuando no tenga lo que pagar lo van a vender como de Ibrí. Pero un segundo, Ebed Ibrí, ¿cuándo hay nada más? ¿Cuándo hay la halajot de Ebed Ibrí? Únicamente cuando hay Yovel. Pero en el tiempo del Talmud que no había Yovel, no hay Ebed Ibrí. Entonces no puede ser que sea la solución, porque no aplica la solución en este caso. Si no aplica esta solución, no hay Ebed Ibrí. Entonces seguro que la solución que le hubiese dado Rabbi Simlai, volvemos a lo de antes, es la solución de Rabbi Tarfón, que le hubiese dicho que se case con una esclava kenanita y así el hijo va a ser esclavo kenanita, después se va a convertir y nunca va a ser mamzer, porque no hay mamzer cuando no es judío, así como explicamos antes. Dicen, entonces vemos que aparentemente la solución de Rabbi Tarfón es una solución leja tejilá, y por eso está escrito que Rabbi Simlai le hubiese dado esta solución al dueño de la propiedad. Y efectivamente la Gemara dice, eso es una buena prueba, que Rabbi Tarfón, esta solución que da, permite darla inclusive leja tejilá. ¿Por qué? Porque él permite que un mamzer, Israel, se case con una esclava kenanita sin problema. Y la alajá en esto, ¿como quién es? Amar Rabbi Yehuda Shemuel, alajá que Rabbi Tarfón. Alajá es como Rabbi Tarfón y no como la opinión que discute con Rabbi Tarfón en la Mishnah, como Rabbi Eliezer, que dice que en este caso el hijo que nace va a ser Eved Mamzer. Sí, o sea, la alajá es como Rabbi Tarfón, que en el caso que un esclavo, que un mamzer se casó con una esclava kenanita, el hijo va a ser esclavo, y cuando pasa un proceso y el esclavo ese no va a ser mamzer, porque no existe mamzer cuando es esclavo, cuando no es judío, y cuando el Eved pasa un proceso de conversión, va a ser judío, no va a ser un judío, no mamzer, y todo va a estar bien, y no como la opinión de Rabbi Eliezer, que mencionamos en la Mishnah, vamos a ver a continuación también, que dice que es un esclavo mamzer. La alajá es como Rabbi Tarfón. Sigue siendo la Gemara Rabbi Eliezer Omer, Areze Eved Mamzer, Amar Rabbi Eliezer, Maita Amed Rabbi Eliezer, de Amar Kra, Lo, Halech Hachar Pesulo. Mencionamos en la Mishnah que Rabbi Eliezer opina que en este caso el esclavo, ¿sí? El mamzer se casa con una esclava kenanita, tiene un hijo, pues el linaje del hijo va a ser según la mamá, y por lo tanto el hijo va a ser ¿qué? Esclavo, pero también va a ser ¿qué? Mamzer. Va a ser también mamzer. ¿Y por qué? ¿Por qué va a ser mamzer? ¿Cuál es la razón de Rabbi Elazar? ¿Cuál es la razón de Rabbi Eliezer? Dice Rabbi Elazar, ¿sabes cuál es la razón de Rabbi Eliezer? Porque el versículo cuando nos menciona mamzer nos dice Gamdor Asiri lo yavo lo bikhal Hashem. Y la palabra lo es para enseñarte que siempre busca este problema de mamzer, ¿sí? Inclusive si la mamá es esclava kenanita y no hay cómo hacerle mamzer por ahí porque no es judío y no existe mamzerut. Si hay por un antecedente por ahí un mamzer, engánchalo con el mamzer. Y por lo tanto, en este caso, si el papá es mamzer, aunque el hijo es Eved, va a ser Eved mamzer. ¿Por qué? Porque el versículo nos dice Gandon Asiri lo yavoló. Siempre busca el antecedente mamzer y aplícalo para el hijo, aunque no sea judío. En el momento que nació. Dice la Emer Verabanan y Rabbi Tarfón, que va a hacer con esta prueba de lo. How beisesh en asa mamzer etzal kada tajamina le mishpejotam le betavotam ketiv atalo avke kamash banan que no. Dice la Emara y Jajamín, ¿qué va a hacer con esta palabra lo? Dice la Emara, no, esta palabra lo, este versículo está hablando en el caso de una mamzeret, mujer que se casó con un Israel.
Que en este caso no hubiese dicho, mira, normalmente está escrito, le mishpejotam le betabotam, abotam, ¿qué significa abotam? Que las familias en linaje va según el lado de él, papá. Entonces en el caso que se casó un Israel judío con una mamzeret judía, hubiésemos dicho, vamos según el padre, y ya que el padre no es mamzer, pues el hijo también no va a ser mamzer. Kabash malan, lo para decirte, búscate cualquier antecedente, padre o madre, lo que sea, ahí va a ser mamzer. Pero todo eso es cuando los dos lados, o por lo menos la mamá es judía y el hijo es judío, y por ende ahí es mamzer. Pero en el caso de que Rabbi Eliezer está hablando en la Mishnah de que el papá es el mamzer y tiene relaciones con una esclava kenanita, el esclavo no puede ser mamzer. Rabbi Eliezer estudió que va a ser esclavo mamzer de la palabra lo, yo uso el lo para otro caso. Rabbi Eliezer, pregúntale a Rabbi Eliezer, ahorita qué prueba tiene para decir de que también cuando un mamzer se casa con una esclava kenanita, el hijo va a ser esclavo mamzer. De la palabra lo yavó lo, pero no tenemos prueba, porque puede ser que ese versículo está hablando, como dijo ahorita muy bien, como acabamos de decir según Jajamim, según Rabbi Tarfon, está hablando en un caso con un Israel que se casa con una mamzeret. Dice la Gemara, lava falgav de katal mishpejotam lebet abotam atalo afke, ajanami falgav de chtive ishav ledat yeladone atalo afke. Dice la Gemara, para responder a Rabbi Eliezer, muy sencillo. De la misma manera que tú me acabas de decir, que normalmente está escrito le mishpejotam lebet abotam, que vamos según el linaje del papá, cuando vamos son judíos, sí, vamos según el linaje del papá, le mishpejotam lebet abotam, y aún así, en el caso que la mamá es mamzeret, decimos el lo, y sacamos del versículo, del entendimiento regular, le mishpejotam lebet abotam, y decimos que vamos en este caso con la mamá y el hijo es mamzeret. Aquí también en este caso decimos que a pesar que respecto a una esclava kenanita está escrito que ¿qué? Haisha viladea tiela donea, que respecto a una esclava kenanita, los hijos que nacen, ya que la esclava pertenece al amo, también los hijos son esclavos y pertenecen al amo, o sea que linaje según la mamá. Aquí viene la palabra lo también y te dice que ¿qué? Que no es así, que si el papá es mamzer, pues el hijo va a ser mamzer y no vamos a hacer linaje. O sea, de la misma manera que tú me dices que el mishpejotam lebet abotam y el lo me quita el mishpejotam lebet abotam, aquí también Aisha viladea tiela donea, te quita el lo de eso. El lo puede hacer las dos funciones sin problema. Y Jajamín, ¿qué van a responder para esto? Tiene razón, o sea, Rabbi Tarfon, ¿qué va a responder para esto? Jajamín, Rabbi Tarfon, la primera opinión. Kolvlad, Rabbanan Kolvlad bim'e shivcha kenanit, kevlad bim'e behemadami. Responde la Gemara, según Jajamín, según Rabbi Tarfon opina que cuando hay un feto dentro de la esclava kenanita, el feto de la esclava kenanita es comparado como si fuese un feto en el vientre de una behemá, ¿sí? Así es. Si ama domele jamor, como dijimos antes, y por lo tanto no me entra en la cabeza de que venga una palabra lo yavó lo, y nos diga que sale de la regla, y en este caso no va nada más según el linaje de la madre, sino también según el linaje de la padre. Pero ¿cómo crees? Si es ama domele jamor, si es como si fuese como el feto en el vientre de él, la behemá, en la behemá existe que el feto que nace de la behemá, del animal, él nada más reconoce a quién, a la mamá. Pero nunca reconoce al papá, no existe la posibilidad. O sea, no existe posibilidad, así opina Rabbi Tarfon, de que yo use la palabra lo yavó lo para excluirnos y para decirnos de que en este caso sí vamos según el papá, y ya que el papá es mamzer, también el hijo es mamzer. ¿Por qué? Porque ya que el hijo que está en el feto ya que el feto que está en el vientre del esclavo kenanita es comparado al vientre de ¿qué? De la behemá, y el feto de la behemá seguro va según la mamá, nada más. Y no existe que vaya según la papá. Aquí también no existe que vaya según el papá. Y no existe que venga un versículo y me diga en este caso que vamos según el papá. No me entra en la cabeza. Por lo tanto, yo digo que lo llevo lo, según Rabbi Tarfon, según Jajamim, es únicamente para excluirte el caso de Israel Shenasá Mamzeret, un judío que se casa con una Mamzeret, de que en este caso hubiésemos dicho Mishpejotam lebet abotam, ambos son judíos, vamos según el lado del linaje del papá, y si el papá no es Mamzer, aunque pensar que la mamá sí es Mamzeret, el hijo no va a ser Mamzer. Kamashmalan, ¿sí? Lo yavó lo, que buscamos el mamzer, el lado mamzer, el antecedente mamzer, y si la mamá es mamzeret, el hijo va a ser mamzer. Esa es la explicación para la discusión de nuestra Mishnah, y con esto culminamos el tercer Perek Shelishi de Masejet Kiddushin. Hadran Alach HaOmer Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.